Hoy tenemos un tema que hacía muchísimo tiempo no abordábamos, que pues tiene que ver con todos los aparatos, equipos, utensilios y demás anchetas, dijera mi madre, que tenemos en la cocina y que pues realmente la pregunta será si todo eso realmente es necesario. Y para platicar de esto, está con nosotros mi querida amiga, la chef Nancy de la Teja. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ariel, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo el auditorio? ¿Cómo están el día de hoy? Pues lo que alcanzo a ver, todo el mundo está contestando que bien, que muchas gracias. Sí, de hecho está bien sola la ciudad. Hoy ya tenemos algo en especial porque estaba tan sola la ciudad. Sí, hombre, de pronto pareciera que Jalisco es libre de COVID. Les tengo noticias, no es el caso. Y digo porque hasta ayer había muchísimo tráfico en la calle. De verdad, guarden su distancia. De verdad, si van a ir a un evento social, no dejen de usar el cubrebocas. Si van a ir a si van a hacer lo que tengan que hacer, nomás háganlo con mucho cuidado, ¿no, mi querida Nancy? Así es. Cuéntamelo todo, cuéntame el chisme. Pues bueno, pues el tema de hoy es precisamente lo que estabas platicando hace unos momentitos, que es todo el equipo de cocina que se usa, saber si nosotros en casa requerimos todas esas cosas que de repente uno puede encontrar en un restaurante o si son a lo mejor únicamente para uso de un restaurante o de un banquetero. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que tenemos la mala idea de que hay equipos que son exclusivos como para restaurante y pensamos como en qué nos pudieran servir a nosotros en casa. Entonces, pues bueno, un poquito el objetivo del programa es platicar de cada uno de estos equipos que solemos encontrar en restaurante para saber si vale la pena, si nos ayudan a hacer mejores platos o a lo mejor de repente hasta economizar el tenerlos en una versión casera, porque pues bueno, gracias a Dios todo lo que es industrial lo podemos encontrar en tiendas de conveniencias de manera como casera, o sea, más pequeños, cosas que nosotros podamos de repente guardar en nuestras alacenas o así. Entonces, pues bueno, pues por ahí va el objetivo del programa y pues empezaríamos a platicar de uno que yo creo que es uno de los más polémicos, que es el freidor. La freidora, sí, ¿por qué polémico? Me parece que es polémico porque la gente, me he topado con algunas personas, algunos amigos que de repente, me imagino te pasa a ti también mucho, Ariel, que de repente te hablan amigos para decirte, oye, tengo antojo de hacer X o Y receta y quisiera que me pasaras tú tu receta, ¿no? Para ver cómo la hago. Y entonces cuando explicas a ellos cierta receta, hay algunas que van fritas o que se hacen a través de freidor y que entonces ellos buscan pues lo que tienen en casa, que normalmente pues lo que solemos tener en casa pues es un sartén o una olla y ahí es donde colocamos el aceite. Una de las cosas que se vuelve polémica es el tema de estar reutilizando el aceite. Y otra de las cuestiones que me parece polémica del freidor es que cuando yo les hago la mención de que si tienen un freidor casero es mucho mejor, yo he encontrado que me contestan de que no les late tanto el tema del freidor porque sienten que sus alimentos van a tomar más aceite del que pudieran tomar a lo mejor en un sartén o en una olla. Por eso me refiero a que es como un poco polémico, porque aquí les vamos a explicar que esto es falso. El freidor, el freír algo en donde tú pones completamente tapado tu alimento de aceite, no precisamente significa que porque está tu alimento a tope, o sea, tapado de aceite, va a tomar más aceite del que pudiera tomar si tú pones menos cantidad de aceite y le das vuelta y vuelta, por decir algo, por dar un ejemplo, a una milanesa empanizada, ¿no? Ujú. Normalmente pues en casa la hacemos pues con un sartén, colocamos pues la menor cantidad de aceite posible y entonces la hacemos a vuelta y vuelta. El tener un freidor casero en nuestra casa nos ayuda muchísimo en el aspecto de no quemar el aceite, porque esto es hasta más saludable y ahí es donde rompemos el primero de los mitos. El aceite tiene un punto de ebullición como todo. Entonces, al llevar el aceite al punto en el que empieza a sacar humo, eso quiere decir que el aceite nosotros ya lo quemamos. Normalmente nos suele pasar, en casa eso nos suele pasar, porque pues no controlamos muy bien el tema del fuego y es difícil, o sea, la verdad es que es difícil con poco aceite, o sea,
suponiendo que pusimos un asiento de aceite para hacer nuestra milanesa empanizada, no controlamos en qué momento ese aceite ya se empezó a combustionar. Y en el momento en que se empieza a combustionar, perdón, ¿cómo es la palabra? Combustionar. A quemar, pues. Sí, empieza a sacar humo y entonces se vuelve en grasa trans, que es una de las grasas más dañinas para nuestro cuerpo. Puede ser un buen aceite, o sea, puedes tener un aceite de buena calidad, sin embargo, en el momento en que lo quemas, todo lo bueno que tenía tu aceite se convierte en malo, porque ese es el aceite que nos provoca el que nos suba el colesterol, el que pues de repente nos hace daño a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede con los freidores? Los freidores normalmente funcionan a través de resistencias. ¿Qué es lo que hace esta resistencia? Lo que hace precisamente es que no se queme tu aceite. ¿Por qué? Porque la resistencia está preparada para prenderse o apagarse de tal suerte que mantenga tu aceite en una misma temperatura, o sea, que no se queme. Entonces, aunque uno pudiera pensar que tú tienes mucha más cantidad de aceite en un freidor y que pudiera hacer que esto provocara el que tu alimento fuera menos sano o que estuviera más impregnado de aceite, esto es contrario. A mí me parece que el freidor es uno de los elementos para los que les gusta cocinar en casa más importante que deberíamos de tener. Bueno, pues dato sin duda interesante, rompe paradigmas, todo lo que nos compartes en torno de este equipo. Y pues, caray, qué importante escuchar la voz de un experto en la materia para justamente entender que, bueno, no todo lo que hacemos en el sartén con pequeñas cantidades de materia grasa, en este caso, pudiera significar a que es más saludable, ¿no? Teniendo las temperaturas en el punto que debe de ser, pues puedes perfectamente sumergir un alimento en la grasa y quedar mucho menos grasoso que si lo hicieras en el sartén. Y al igual que Nancy, comparto el punto, estos aparatos, estos equipos, pues precisamente están diseñados para que logre ese objetivo. Nancy, si te parece, vamos a escuchar un poco de música cuando es la 1:16 ya de la tarde. Ya regresamos al Gran Chef. Quiero saludar a mi querida Gloria Cebes, que siempre se reporta. Te mando un fuerte abrazo, cariño, deseando que te encuentres de lo mejor. Y también a José Ramón Baeza, que dice, bueno, en este caso la freidora se puede conservar el aceite sobrante hasta otro uso. ¿En qué condiciones o cuánto tiempo se puede almacenar? Saludos. Pues ahora sí que toda tuya la pregunta, mi querida Nancy. Muchas gracias. Sí, precisamente ir a ese punto. Ya hablamos de pues la temperatura, que el freidor nos ayuda al tener resistencias a mantener la temperatura adecuada para que no se nos sobrecaliente el aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nuestro aceite es reutilizable. No es bueno tampoco utilizarlo demasiado. Les voy a platicar por qué. Porque al final del día hay residuos que se van quedando debajo del freidor. Si seguimos con el ejemplo de la milanesa pues está empanizada con pan o con panko, con lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando nosotros la colocamos en el freidor en su canastilla, de manera natural suelta morusas. Entonces esas morusas empiezan a almacenarse en la parte de abajo de nuestro freidor. Esto no es tan evidente y mucho menos de forma casera. O sea, de forma casera no es tan evidente, o sea, no es que instantáneamente uno ya tenga que cambiar el aceite, sino que uno puede estar esperando más o menos o sea, si son cosas muy sucias las que ustedes estén friendo, o sea, cosas que hagan basuritas como el ejemplo que les acabo de dar, vamos a suponer que hacen unos camarones zarandeados. El camarón zarandeado pues realmente ensuciaría muy poco el aceite, ¿no? Vamos a suponer que quieren hacer carnitas y quieren decir, oye, se me antoja hacer mis propias carnitas para yo estar segura del aceite o la manteca de buena calidad que yo estoy usando y que sean más sanas para mí. Y entonces pueden confitar carnitas o sea, un trozo de pierna de cerdo, algo magro, y ustedes lo pueden confitar en su freidor y también el exceso de residuos sería mínimo. ¿Cuál es el punto en el que lo tienen que cambiar cuando su aceite se empieza a oscurecer? Una vez que ustedes, antes de prenderla, lo que pueden hacer es hacerle la prueba del aceite, que es tomar una cucharita y vaciarla en una servilleta. Si ustedes ven en la servilleta que tiene cosas negras, o sea, que tiene pedacitos negros, es momento de cambiarlo. O si ya está muy oscuro. O sea, si ya le ven un café muy oscuro, entonces es momento de cambiarlo.
Por eso a la larga termina siendo no tan costoso el tema del freidor, porque ese aceite lo puedes usar más veces y es más sano y absorben menos grasa tus alimentos. ¿Cuál sería otro equipo de uso profesional que pudiéramos adaptar al hogar? Pues miren, tengo muchas opciones, tengo varias opciones, se las voy a ir platicando como pros y contras un poquito más rápido como para poder tomar en cuenta todas. Tenemos, por ejemplo, las cafeteras de restaurante. Cuando los que somos bien cafeteros, cuando uno va a un restaurante le sabe mucho más rico el café que cuando uno se lo prepara en su cafetera. Básicamente, obviamente también tiene que ver la calidad del café que se compra, ¿no? Pero en cuestiones técnicas, básicamente la diferencia es que en los restaurantes se muele el grano al momento y no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo un grano recién molido que un grano que ya está molido previamente y empaquetado. Entonces ya existen cafeteras pequeñitas en donde tienen un molino interno y entonces ustedes, a los que son amantes del café, les aconsejo estas máquinas, son buenísimas y la calidad de su café es superior al que pudieran tener a través de una cafetera. Sería otro equipo que pudiera decirse profesional, que se encuentra más como en los restaurantes, que ustedes pudieran utilizar en su casa. Otro de ellos que es como muy polémico y me pasa mucho, no sé si a ti, Ariel, yo que grabo pues recetas en mi canal de YouTube y así, yo soy mucho de usar el horno. Intento luego traducirlas a estufa para que no sea pues como tan complicado para la gente de repente elaborar una receta. Y recibo muchos comentarios cuando prendo el horno que me dice la gente, es que el horno para mí es como día de fiesta, ¿no? O sea, lo prendo en Navidad y el resto del año guardo las ollas y los sartenes, ¿no? Esto es bueno, o sea, está bien, pero creo que el horno también ya hay muchas opciones que ustedes pueden tener en casa que lo vuelva menos engorroso. Creo que en el horno, no sé si a ti te tocó escucharlo de tu mamá, Ariel, pero por ejemplo mi mamá era temerosísima del horno porque decía que cada que lo prendía le aventaba el flamazo y que entonces le daba miedo y que sentía que se iba a quemar y que no, que pay con esa cosa, ¿no? Que era aparato del demonio. Entonces yo le decía, existen hoy por hoy en el mercado muchas opciones que hacen la labor de un horno, que es importante para ciertas recetas y más para las personas que les gusta fabricar temas de repostería y pastelería, pues el horno es crucial, ¿no? Es muy difícil de transmutar una receta que es de un pastel o de unas galletas o algo así a una olla o a un sartén. Es muy difícil, es imposible o casi imposible. No dudo que alguien ya haya podido hacerlo de esa manera, ¿no? Pero si ustedes compran un horno eléctrico, claro, se vuelve, y ya existen estos que son como hornos de microondas que tienen ambas funciones, que es horno convencional y horno de microondas. No son tan costosos y ustedes pueden hacer preparaciones de horno sin meterse en el tema engorroso que de repente sucede con los hornos que vienen incluidos en las estufas, que son de flautas de fuego y que a veces como que no nos agrada mucho, no nos late mucho el tema de prenderlo. Y una gran ventaja que tienen estos hornitos eléctricos es que la gran mayoría de ellos ni siquiera necesitas precalentarlos o al menos no tanto tiempo, ¿no? Y dos, como son pequeños, a veces los procesos, de hecho, bueno, en mi experiencia, no a veces, siempre el resultado va a ser mejor. Y justamente en el tema de pros y contras, bueno, pues uno de los contras, pues sin duda va a ser el tamaño, ¿no? En el horno de tu estufa vas a poder aprovecharlo al máximo. Mira, no critico. Hombre, les digo, ni está tan padre el que uses el hornote de tu estufa para una charolita de galletas y ni tampoco que dependa solo del horno eléctrico. Es decir, si tienes un horno, si tu estufa tiene horno o bien tu cocina está equipada con un horno, a ver, ya pues hay equipos que ya no son un combo, ¿no? Es por un lado la estufa y por otro lado el horno. De verdad utilízalo porque y otra cosa, no solamente será para tema de repostería. Y esta pregunta es para todo el público. ¿Han experimentado el disfrutar un pollo rostizado en el horno? Y no rostizado a la vuelta y vuelta, no, rostizado en un refractario con sus verduras y eso. Pues definitivamente vas a experimentar otro tipo de cocina, ¿no, chef? Sí, por supuesto, y es muy sencillo, porque un pollito, como normalmente lo vas a hacer con su propia piel, ya suelta su grasa, entonces tú lo único que
que haces es ponerle abajo algún tipo de verdura, unas rodajas de cebolla, un poco de papas cortadas, lo que tú quieras, nada más como para que tenga algo que reciba todo ese sabor súper rico y después te lo comes y está buenísimo, o lo procesas y haces una salsa y también te queda buenísimo. Y por arriba solamente sazonas tu pollo con lo que tú quieras y está, o sea, mucho mejor que comprarlo en una rosticería, ¿no? Les va a encantar la experiencia. Sí, totalmente, mi querida Nancy. Pues bueno, la verdad es que tanto que platicar, no te vayas, chef, que seguiremos conversando en unos minutos más. Ya regresamos al gran chef, gracias en verdad por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando con la chef Nancy de la Teja y nos está haciendo algunas recomendaciones sobre equipos de cocina, equipos que se utilizan de manera cotidiana en la cocina profesional, en la restaurantería, en las banqueteras, pero que algunos de ellos podríamos utilizarlos también en el hogar o bien utilizar la versión del mismo para el hogar. Ya nos habló sobre la freidora, ya nos habló sobre el horno, ya nos habló sobre la cafetera. ¿Qué más, mi querida Nancy? Muy bien, para cerrar nuestro tema del horno, vamos a hablar de la salamandra. Muchas veces cuando nosotros vamos a un restaurante, hay preparaciones que son delicadas, como por ejemplo unas enchiladas suizas. Son delicadas porque es tortilla, se deshace cuando se pone en ebullición la salsa y a lo mejor no logramos gratinar o tener ese doradito en el queso arriba. En los restaurantes lo que se hace es colocarlos en salamandras, que la salamandra básicamente es un horno volteado, o sea, tiene la flauta y el calor de arriba hacia abajo en una intensidad un poco mayor. ¿Para qué? Para que el producto de abajo no nos esté hirviendo, que se mantenga en su temperatura y nosotros poder obtener como estos dorados muy bonitos de los quesos gratinados o de algo que queremos dorar por arriba. Con el horno que platicábamos hace un ratito, el horno que tiene ambas funciones, que son los de microondas, normalmente un horno de microondas, sus resistencias, o sea, su calor, es al revés que el horno convencional, él lo avienta de arriba hacia abajo. Por eso en este tipo de hornos van a encontrar una opción que se llama gratinar, que lo que hace es que aumenta la temperatura de las resistencias y como el calor lo avienta de arriba hacia abajo, ustedes van a obtener estos dorados sin necesidad de tener que comprar una salamandra en su casa y obtener esos productos que de repente no sabemos cómo lo logra un restaurante y por qué a nosotros en nuestro horno convencional no nos sale tan bien en nuestra casa, ¿no? Entonces, este equipo, el horno microondas mixto, que puede ser microondas y convencional, pues nos va a ahorrar el horno convencional, no todo el tiempo, como ya lo platicamos, preparaciones más grandes, pues bueno, habrá que prender el convencional, pero para porciones pequeñas nos va a servir súper bien, nos va a servir como horno de microondas y nos va a servir como salamandra. Y tenemos 3 en 1 en nuestra casa y cocinamos como todos unos profesionales. Venga, me gusta. Muy bien, ahora, dos elementos que se vuelven nuevamente algo polémicos, pero que a mí me parecen esenciales que los puedan tener en su casa, que sería una báscula y un termómetro. Ambos son equipos que pueden conseguir a muy bajo precio. Un termómetro lo pueden conseguir en 180 pesos, 200 pesos, en cualquier tienda especializada de alimentos. ¿A qué les sirve el termómetro? Porque me van a decir, bueno, ¿yo para qué quiero un termómetro en mi casa? Si a ustedes les gusta cocinar, y ahorita que creo que con este encierro que nos mandaron obligado a todos nos hemos vuelto un poco más cocineros en nuestra casa y hemos experimentado más, si les gusta la carne, el termómetro es genial, porque el termómetro, cuando uno no es muy experto en saber en qué punto dejar un corte de carne o de repente un pollo sin resecarlo, el termómetro es fantástico, porque lo que ustedes hacen es que a la vuelta le ponen el termómetro y entonces ustedes deciden a qué término interno quieren dejar su corte. O sea, lo quiero dejar término medio, lo quiero dejar rojo, lo quiero dejar bien cocido. El termómetro les va a marcar la temperatura interna y entonces ustedes nunca jamás van a volver a pasar un corte en su casa si es que son afectos a la carne. Y en cuestión al pollo, igual no lo van a resecar y tampoco lo van a dejar crudo. Las temperaturas ideales a las que ustedes quieren dejar su alimento, eso es muy fácil de encontrar en cualquier tablita que la pueden bajar por internet. El pollo 80 grados es lo ideal, 80 grados para que ya haya eliminado sus bacterias, pero no esté reseco. Y la carne, pues ahora sí que va a depender mucho de su gusto, ¿no? Si la quieren dejar a 30 grados, a 40, a 60, 80, todo depende el término de la carne que ustedes les gusten. Es un súper ayuda
en la cocina un termómetro y no es costoso, se los recomiendo. Y el otro es la báscula. Muchas veces estamos acostumbrados en casa a cocinar con medidas de cucharadas o tazas. Y no siempre esto es tan exacto, porque a veces pues uno intenta medir, por ejemplo, si no tienes tazas medidoras, pues uno dice, pues tengo tazas chiquitas, tengo tazas grandotas, tengo tazas medianas. ¿A qué tazas se está refiriendo la receta, no? Una báscula igual es un equipo que pueden comprar pequeño, de esas básculas que miden hasta 5 kilos, o sea, no un super basculón, y les ayuda muchísimo para temas de recetas de repostería o para temas de receta que de repente son muy exactos, ¿no? Que necesitan como N o Y productos como las especies o tal pesado, y entonces los ayuda un montón a que les salgan mucho más profesionales sus recetas. También para todas esas personas que cuidan su línea y que de repente les ponen los nutriólogos ciertas raciones de carne o de verduras o de carbohidratos, pues la báscula les ayuda muchísimo a estar seguros de que si su porción de carne son 100 gramos y es lo que deben de comer, pues entonces están seguros que tienen sus 100 gramos, a lo mejor ya está porcionados en su congelador, y que esa es su porción diaria de alimento que deben de comer. Es otra de las cosas que yo les recomendaría pues que tuvieran en su casa, que no son costosas y que de repente cuando uno las empieza a utilizar, la verdad es que nos ayudan muchísimo. La verdad es que, bueno, pues grandes recomendaciones. Luego te voy a platicar, mi querida chef, de un aparatito que incluye todo, casi lo que nos acabas de platicar. Chef Nancy Ya de la te he visto Teja. cocinando con él. ¿Mandé? Ya te he visto cocinando con él. Yo también tengo una. Ah, bueno, pues qué chulada. Pues a ver cuándo cocinamos algo juntos, ¿no? Para redes sociales. Claro que sí. Mi querida chef, gracias por haber estado en este programa, como lo haces siempre con tanta alegría y bueno, tanto empeño en que el público se quede con un aprendizaje. Recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí. Me encuentran a mí personalmente como la chef Nancy de la Teja, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y la empresa se llama Eventos y Banquetes Luna, que con .com es la página, y en redes sociales pues con su @ antes para que puedan salir las páginas que están relacionadas con Eventos y Banquetes Luna. Gracias, chef, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estén muy bien todos.